3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy afectuoso saludo en la distancia, con un cálido abrazo lleno de calor humano para todas y todos. En este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy con el respaldo musical de Latin Music Guitarras, dirigidos por Martín Arbeláez, en la composición de el folclorista nariñense Faustino Arias. Noches de Boca Grande. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo para ustedes nuevamente la voz autorizada de la doctora María Teresa Garcés Lloreda, con esta magnífica jurisconsulta, ex viceministra de Comunicaciones, ex veedora digital, ex magistrada y brillante abogada colombiana. Continuaremos nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, viniendo desde el anterior enfoque sobre el trabajo de las Contralorías, la Procuraduría, y hoy ampliaremos con las funciones del Procurador, la actividad de la Defensoría del Pueblo, las figuras del Defensor de Oficio y otros aspectos fundamentales que continúan formando parte de nuestro acervo a efecto de seguir enriqueciendo nuestros procesos de participación y nuestro ejercicio de ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. En este viaje por nuestra Constitución política, escudriñando, recorriendo cada artículo y reconociendo este magnífico patrimonio social para las colombianas y los colombianos en nuestro ejercicio de ciudadanía, hoy tenemos nuevamente la magnífica oportunidad de contar con la orientación, con las enseñanzas de la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Ella, con un amplio recorrido por la jurisprudencia colombiana, como que fue constituyente en la Asamblea Nacional, que le dio vida a nuestra Constitución política, además de ser ex magistrada, ex viceministra de Comunicaciones y ex veedora digital, pero sobre todo un excelente ser humano que nos aporta desde su conocimiento y su experticia las instrucciones necesarias para que nos apropiemos y nos empoderemos con nuestra Constitución política. Muy buenos días, doctora María Teresa. Buenos días, Julián, ¿cómo está? Muy bien y muy complacido nuevamente de contar con su presencia y pues continuar en este recorrido. En la anterior... Muchas gracias por esta presentación tan generosa que hace. No, doctora, ni más falta, antes me quedo corto, pero lo más importante es que está su merced presente para que nos dé las orientaciones y continuemos en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. En el anterior programa habíamos hecho una reflexión muy interesante sobre la Procuraduría, la Contraloría, la participación calificada o cualificada y cómo se podría hacer la orientación de nuestra comunidad para llegar a esos niveles de desarrollo intelectual, ético, para poder hacer una actividad de control social cada vez más efectiva.
Hoy continuamos en el artículo número 277. Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones. Primera, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Segunda, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo. Tercera, defender los intereses de la sociedad. Cuarta, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Quinta, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Sexta, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. Ejercer preferentemente el poder disciplinario. Adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Séptima, intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Octava, rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. Novena, exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. Décima, las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias. El Procurador General pues, tiene unas funciones muy importantes, como vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, la protección de los derechos humanos, la defensa de los intereses de la sociedad, la defensa de los intereses colectivos, particularmente del ambiente. Es que fíjense que esta carta, que es una carta ambiental, con 33 artículos que de manera directa se refieren al ambiente, pues también involucró a la Procuraduría en el tema. También velar por el ejercicio diligente y eficiente de los funcionarios de las funciones administrativas. Ahí sí no hay mucha pobreza en la Procuraduría en el sentido de que es que uno como ciudadano se da cuenta que el Estado es demasiado ineficiente. Demasiado. Usted quiere registrar una propiedad inmobiliaria, por ejemplo, una escritura pública, y resulta que eso me puede demorar 5 meses. O sea, hay unas ineficiencias que no tienen ninguna razón de ser en el Estado. Pero todo es porque llegan a esos cargos personas improvisadas que también llenan los cargos con personas que no tienen las calidades o no han sido entrenadas siquiera para ejercerlos. Entonces se equivocan y los ciudadanos tienen que volver a hacer la solicitud, estar en alegatos con la administración porque la administración se equivocó. O sea, es realmente, yo creo que hay que retomar el espíritu de la Constitución de que ser funcionario es estar en el servicio público y no está ahí para estorbar a los ciudadanos, sino para colaborarles. Claro, lo patético que estamos asistiendo en estos días, que se supone que una forma de sostener el Estado es mediante los impuestos o los recursos públicos, y los ciudadanos peleando para poder pagar, y la Secretaría de Hacienda obsoleta, con una cantidad de deficiencias en su página, y unas filas ingentes, gente trasnochando. Un esfuerzo por pagar y por darle recursos al Estado, y el Estado no provee, no crea las condiciones para facilitar y diligenciar su gestión. Sí, eso de la Secretaría de Hacienda, ya me di cuenta que han pedido como excusas a la ciudadanía y están en eso.
están tratando de arreglar los problemas que hay, pero sí sucede mucho eso, que a usted le entraba cualquier cosa, mire, y las empresas privadas son igualitas. Se deja de llenar un formulario porque les llegó a una dirección equivocada de un banco y resulta que lo echan del banco. Una EPS pide una cita y a los 6 meses no se la han dado. O sea, realmente aquí el servicio a la gente no se entiende. Aquí cree cada uno, tanto en el sector público como el privado que presta servicios, que su función es simplemente estar ahí, tener poder, y los ciudadanos nada que ver. O sea, no hay una claridad de que la administración pública, los servicios públicos son para servir al ciudadano, no para molestarlo. Ojalá pues diéramos un vuelco en ese sentido, pero yo sí veo que las funciones de la Procuraduría pues están en un sentido pues es muy pobre, ¿no? Muy pobre el desempeño, porque simplemente dar conceptos a las autoridades judiciales o administrativas, ¿no? Cuando sea necesario. Es que con que haya tanta gente participando en un proceso, eso no va a resolver el tema de que los procesos funcionen bien. Eso lo que hace es retardar los procesos. Yo lo he visto en los procesos judiciales. Muchas veces se manda a concepto de la Procuraduría y eso puede significar 3 meses más, porque aquí mientras el oficio que se va y el expediente que va y vuelve y no sé qué, y mientras pues eso se puede demorar mucho tiempo. Entonces estamos llenos de formalismo, llenos de requisitos. El ciudadano verdaderamente tiene que luchar mucho para sobrevivir en una sociedad donde las cosas no funcionan ni eficientemente ni correctamente. Tenemos que trabajar en ese sentido. Fortaleciendo la participación y fortaleciendo esa cultura ciudadana. Claro, porque parte de la cultura ciudadana es saber exigir lo que, digamos, el buen funcionamiento de las entidades públicas y de los servicios públicos. Entonces, ahí también los ciudadanos tienen que estar pilas y organizarse y saber plantear sus demandas bien planteadas, pero también tenemos que mirar cómo están funcionando estas entidades públicas que le cuestan tanto dinero al país. Continuamos en el artículo número 278 y como siempre contando con la lectura del locutor Luis Gabriel González Naranjo, quien nos lee este artículo 278, y la doctora María Teresa nos hace la reflexión al respecto. Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Primera, desvincular del cargo, previa autorización y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley. Derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones. Obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional. Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Segunda, emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Tercera, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Cuarta, exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Quinta, rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. Sexta,
nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. Estas funciones que señala el artículo 278 son personales del Procurador General de la Nación. O sea, las funciones que hemos leído desde el 277 son de la Procuraduría. En cambio, estas son del Procurador mismo. Y son muy importantes todas, porque, por ejemplo, desvincular del cargo al funcionario público que incurra en faltas muy graves, pues es una función muy delicada del procurador. La constituyente se la dio sobre todo para evitar la corrupción y en efecto, pues en todos estos años ha habido muchísimas, no solamente investigaciones por parte de la Procuraduría, sino también han sido destituidos varios alcaldes y hasta gobernadores, de manera que ha sido un instrumento contra la corrupción. No obstante, pues a nivel internacional hay pues una objeción a esta función de alguna manera, porque ha dicho la Corte Interamericana que una autoridad que no es judicial, como es el Procurador General, no puede desvincular del cargo a un funcionario que ha sido elegido por elección popular. Y pues esto ha dado lugar a una reciente reforma de la Procuraduría, creando pues una especie de procedimiento judicial para atender esas esas recomendaciones y prácticamente pues también jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todavía no se sabe pues cómo va a funcionar en adelante. Hay una amplísima planta de personal que ha sido creada por la actual procuradora, pero pues vamos a ver cómo se va a reorientar esta función del Procurador General. Otra función es emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelantan contra funcionarios sometidos a fuero especial, o sea, los altos funcionarios. Y pues el procurador en estos casos no toma decisión alguna, pero sí emite conceptos. En tercer lugar, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Es una función que la Constitución otorgó a varios altos funcionarios, como al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, pues al Procurador General, al Defensor del Pueblo, etc. Y es darles la oportunidad de presentar proyectos que se refieran a sus competencias y defenderlos pues en el Congreso, ¿no? Otra función es exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Esta función de alguna manera la comparte con la Defensoría del Pueblo, que también tiene a su cargo la defensa, la promoción, etcétera, de los derechos humanos. En la quinta función del procurador es rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. Como hemos visto, la Corte Constitucional ejerce el control de constitucionalidad sobre las leyes y sobre aquellos decretos que tienen fuerza de ley, como son los decretos citados en ejercicio de facultades extraordinarias o los decretos de estado de conmoción interior, de guerra exterior o de calamidad pública. Y en estos casos, pues la Procuraduría siempre da un concepto.
Bueno, ya las otras funciones pues son digamos, de común, o son comunes a todas las entidades públicas, como nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su dependencia. Entonces podemos pasar al siguiente. Sí, o sea, el giro ordinario de sus funciones como alto dignatario dentro de la Procuraduría. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Entonces seguimos con el artículo 279. Artículo 279. La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. Regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo. Sí, todas las funciones de la Procuraduría pues están claramente definidas por la ley, por ejemplo, lo relativo a su estructura, a su funcionamiento, al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio. Por ejemplo, con relación a este punto, pues a pesar de que la ley ha regulado pues el concurso de méritos y tal, sí se echa de menos que el acceso a altos cargos, como aquellos de los funcionarios que actúan ante las Cortes, ante el Consejo de Estado, etcétera, pues no tienen realmente, pues llegan ahí francamente pues por voluntad del procurador, y no es claro lo relacionado con el concurso de méritos. Hay mucho acceso a cargos altísimos de la Procuraduría por recomendaciones políticas y pues eso es fácil de comprobar por la escasa trayectoria que se ve en algunos funcionarios de la Procuraduría, lo cual es una lástima porque pues, son funciones demasiado importantes con remuneraciones muy altas. O sea, estos funcionarios tienen la misma remuneración de los magistrados de las altas cortes y pensiones de ese nivel, etcétera. Y sin embargo, muchos de ellos pues, han accedido a los cargos sin mayores condiciones ni académicas ni de trayectoria. Muy bien, doctora. Ahora, en esta ruta constitucional, llegamos al artículo 280. Artículo 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Este artículo asimila los funcionarios del Ministerio Público a los altos, a los magistrados y a los jueces de mayor jerarquía ante quienes ellos ejercen el cargo. Entonces, pues en principio deben tener las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones que estos altos funcionarios de la rama judicial. No obstante, pues, como les decía, pues no hay realmente un acceso exacto por mérito, sino que funcionan muchísimo lo que llamamos las palancas y las recomendaciones para estos altos cargos. O sea, una función dentro de lo político, como cargos por... Mucho, desafortunadamente, como al procurador lo elige finalmente el Senado, pues muchos de los congresistas que participan en esta selección del procurador también lo comprometen a que
incluya la nómina de la Procuraduría pues a sus recomendados. Como parte Y a muchos familiares, es increíble, pero también familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, porque como ellos también participan en la elección. Recordemos que al procurador lo elige el Senado de candidatos de ternas integradas por candidatos del presidente de la República, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Entonces se vuelve desafortunadamente una elección con muchos compromisos. Compromisos con los magistrados, compromisos con el presidente y compromisos pues obviamente con los senadores. Esto hace de la Procuraduría también hoy en día pues una entidad bastante clientelista y donde llegan personas realmente pues con base, no con base en sus méritos, sino con base en recomendaciones y en presiones políticas, etcétera. De manera que es así como se desvirtúa la verdadera esencia de una entidad que si bien ha tenido una larga trayectoria en nuestra institucionalidad, pues hoy en día está bastante controvertida y aún se ha pedido o se está poniendo sobre la mesa el debate de si debe continuar operando la Procuraduría General como está prevista en nuestra actual normatividad. Perfecto, doctora. Entonces, dicho esto, continuamos y llegamos al artículo 281. Artículo 281. El defensor del pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años, de terna elaborada por el Presidente de la República. El defensor del pueblo es una figura nueva de la actual Constitución. Tuve digamos, el honor o la posibilidad realmente de haber propuesto esta figura en la Constituyente. Lo propuse en el proyecto que presenté y también fui ponente para la creación de esta figura, porque había estudiado bastante la forma como funciona una figura similar en el derecho escandinavo, en los países nórdicos, que se llama el ombudsman, y él denuncia cualquier violación de los derechos humanos por parte de funcionarios de cualquier nivel, inclusive militares y todos los funcionarios públicos. Y pues, digamos, dadas las circunstancias de violaciones de derechos humanos hace 30 años, que digamos, desafortunadamente persiste en gran medida hoy en día, pues me pareció, y así lo propuse a la Asamblea, la creación del defensor del pueblo. Y creo que hoy en día pues tiene una presencia muy interesante en los territorios que están que han sido pues víctimas de la violencia, del conflicto armado, y la Defensoría del Pueblo que tiene una función no solamente de realizar alertas tempranas cuando van a haber incursiones que pueden traer grandes violaciones a los derechos humanos, sino que también es un buen acompañamiento para las víctimas, y en ese sentido realiza una actividad pedagógica
y de cercanía con los miles de personas, miles y millones de personas que han sido víctimas del conflicto armado, de desplazamiento, de reclutamiento de niños, de violaciones sexuales, de abusos, de todo tipo de acciones pues, contrarias a los derechos humanos, las torturas, etcétera. De manera que creo que en buena hora la constituyente resolvió crear esta figura para la defensa de los derechos humanos. Se previó que fuera elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años de terna elaborada por el presidente de la República. Aquí también pues anotamos que desafortunadamente pues la forma de elección ha hecho que también pues haya mucha injerencia política en el nombramiento de este funcionario y desafortunadamente también clientelismo en esta institución como en otras entidades de control. Pero de todas maneras, aún así, pues ha sido una figura que ha tenido un desempeño bastante interesante, pues sobre todo en los campos que mencionaba, de acompañamiento a las víctimas, de pedagogía, para que puedan defender sus derechos. Y tienen unas instancias, lo que llaman las delegaciones, ¿no? Las oficinas delegadas para salud, sí, claro, para el ejercicio de los derechos en general, además de muy importantes de los derechos humanos, pero también de los derechos civiles. Sí, claro. Pues y cada vez más pues cobra mayor importancia la defensoría del pueblo. Desafortunadamente, pues como les decía, pues le ha faltado seriedad tanto a nivel de los presidentes como del Congreso de la República, pues para hacer sistemas de tener en cuenta más los méritos de las personas, la trayectoria, tanto académica como la experiencia y sobre todo la idoneidad moral para que sean las personas más respetables las que puedan ejercer esta función de defensor del pueblo. Pero aún así pues ha sido, como les decía, una figura importante para la defensa de los derechos humanos. Y ahora en esta ruta constitucional, con la doctora María Teresa Garcés Lloreda, llegamos al artículo 282. Artículo 282. El defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones. Primera, orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Segunda, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Tercera, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Cuarta, organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. Quinta, interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Sexta, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Séptima, rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. Octava, las demás que determine la ley. Teniendo en cuenta que la Constitución estableció una Carta de Derechos, no solamente pues los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos, sociales, culturales, del ambiente y los derechos políticos, pues
La misma carta le dio al defensor del pueblo la función de velar para la promoción, el ejercicio y la divulgación de estos derechos. Y para eso, pues, él debe orientar a los habitantes del territorio nacional, pero también, y es una novedad, a los colombianos que viven en el exterior, que como ustedes saben, también la Constitución tuvo en cuenta estos colombianos que por muchas circunstancias se han ido del territorio nacional, algunos hace muchos años, otros de forma más reciente, pero que antes de la Constitución no podían tener doble nacionalidad. O sea, si una persona era obligado a hacer su vida en otro lugar, pues no podía guardar la nacionalidad colombiana, y eso era terrible, porque el hecho de irse del país muchas veces era totalmente involuntario, incluso por motivos políticos o por persecución en el conflicto, muchos jueces que tuvieron que ir en un momento dado, muchos fiscales, abogados, defensores de derechos humanos tuvieron que salir del país durante años por eso, y era muy injusto que no pudieran guardar su nacionalidad colombiana si hacían su vida en otra parte y adquirían otra nacionalidad. Entonces la Carta les dio esa posibilidad. Y también tienen un derecho político que consiste en nombrar, en participar en la elección de un representante a la Cámara que representa a los colombianos que viven en el exterior. Entonces decíamos que el defensor del pueblo pues, también debe inscribir a estos colombianos que viven en el exterior en estos derechos. También pues divulgar los derechos y recomendar las políticas públicas para su enseñanza. Hemos visto que a pesar de que la Carta establece que se debe enseñar la Constitución y que debe haber una pedagogía de los derechos humanos, no ha habido un compromiso de los gobiernos sucesivos en hacer efectiva esta norma constitucional. Entonces, pues, por lo menos el defensor del pueblo pues tiene también esta función de participar en la divulgación de los derechos humanos. Pero sí quisiéramos una acción más fuerte, no solamente de los gobiernos, sino también de la Defensoría en este sentido. Porque sí hay mucho desconocimiento de la Carta de Derechos y de la forma como se puede defender las personas cuando tienen el peligro de que sean violados sus derechos o cuando en efecto se les han desconocido. También puede el defensor del pueblo invocar el derecho de habeas corpus, ese derecho que también establece la Constitución de que pasadas un número de horas sin que se le resuelva la situación jurídica a un detenido, pues puede invocar este derecho para que se acabe la privación de la libertad. Y pueden acudir también al defensor del pueblo para que él mismo adelante el ejercicio de este derecho. También puede presentar acciones de tutela, pues acompañando, por ejemplo, a una persona, o también mucha gente acude a la Defensoría del Pueblo para que les ayuden a hacer las demandas y a presentarlas. Es una función muy importante de la Defensoría. También pueden interponer acciones populares, que son aquellas acciones por las cuales las comunidades pueden defender sus derechos colectivos, como el derecho al ambiente o el derecho
a la participación, el derecho a por ejemplo, derechos urbanos, etcétera. También puede presentar proyectos de ley, como lo hace el procurador, lo hacen las altas cortes, sobre materias relativas a su competencia. El defensor del pueblo, digamos, tiene la obligación de rendir informes al Congreso, porque como el Congreso es el que lo nombra, habíamos dicho que el defensor es nombrado por la Cámara de Representantes, de terna elaborada por el presidente de la República. Entonces él le rinde cuentas, digamos, al Congreso sobre la forma como ha cumplido sus funciones. Quisiéramos que tuviera mayor trascendencia este informe del defensor del pueblo, como sucede en otros países, ¿no? Que es demasiado importante pues, la voz de quien defiende los derechos humanos ante el Congreso de la República. Perfecto. Entonces ahora continuamos con el artículo 283. Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Siendo la Defensoría del Pueblo un ente con autonomía administrativa y presupuestal, pues que es lo que le da la posibilidad de tener cierta independencia, pues también la ley dispone cómo esta defensoría está organizada y cómo la forma como funciona. Es muy importante también decir sobre las funciones del defensor del pueblo, que él organiza y dirige la Defensoría Pública, que también organiza, pues la ley es la que dispone cómo debe estar organizada esta forma de defensoría pública. Ustedes recuerdan que muchas veces la gente, pues cuando es acusada de un delito, hay muchas personas que no tienen cómo pagar un abogado, y ahí es donde el Estado garantiza a través de la Defensoría del Pueblo, que es la que tiene este servicio a su cargo, que cualquier persona pueda tener un defensor de oficio, sobre todo en los procesos penales. Esta es una función que es muy importante porque de alguna manera le garantiza a la persona que no tiene recursos que sí pueda ser defendida. Durante años pues hemos visto que en las cárceles pues, ha habido personas que fueron acusadas injustamente o que simplemente están en la cárcel y nadie se preocupa por defenderlas, pero justamente pues se quiere con esta institución de la Defensoría Pública, pues que estas personas puedan tener un abogado que las represente en sus procesos penales. Lo que se conoce como el defensor de oficio, los defensores de oficio. Los defensores de oficio, sí, cómo no, Julián. Perfecto. Muy bien, doctora. Entonces ahora abordamos el artículo número 284 de nuestra Constitución, contando con la conducción de la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Artículo 284. Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna. Como una necesidad muy importante para el ejercicio de las funciones, tanto del Defensor del Pueblo como de la Procuraduría, del Procurador General de la Nación, la Constitución reconoce el derecho que ellos tienen para requerir a las autoridades
las informaciones que necesiten para ejercer sus funciones. Y en este caso, las autoridades no pueden oponerse a dar esta información ni pueden alegar que es que se trata de informaciones que tienen reserva. O sea, en cualquier caso que el procurador o el defensor del pueblo soliciten información a una entidad pública, estas están obligadas a entregarles las informaciones. Es una función, pues, o digamos el reconocimiento del alto nivel que la Constitución le da a este par de cargos y el reconocimiento de que las funciones que ejercen pues deben posibilitar el acceso a cualquier tipo de información. Perfecto. Entonces, continuamos en esta ruta constitucional y llegamos al artículo número 285. Artículo 285. Fuera de la División General del Territorio habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. El artículo 285 pues establece que además de la División General del Territorio, que hace la misma Constitución, también habrá otras que determine la ley para el cumplimiento de las funciones que tiene el Estado a su cargo. Se dejó la puerta abierta a que además de los departamentos, los municipios, los distritos, las entidades territoriales indígenas, pues pudiera haber otras como las regiones, como las provincias, que sean determinadas por la ley. De todas maneras, lo que quiso la Constitución fue que tuviera una verdadera descentralización y no quiso cerrar la puerta a que la ley creara otras divisiones territoriales, además de las existentes. Y ahora, continuando con esta magnífica explicación de la doctora María Teresa Arce Lloreda, llegamos al artículo número 286 de nuestra Constitución Política. Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. Sí, a pesar de que en la Asamblea Constituyente se debatió mucho cómo queríamos la organización territorial, pues por el escaso tiempo que tuvo la Asamblea, que fueron solamente 5 meses, si comparamos con Chile, que en principio va a ser 1 año que tiene la Asamblea, pues eso nos muestra cómo la Constituyente tuvo que trabajar verdaderamente de manera muy apretada. Entonces, como les decía, estableció que las entidades territoriales son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, que por primera vez pues le dio este carácter de entidades territoriales a los territorios indígenas, pero también dejó a la ley la posibilidad de darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias. Las provincias pues son entidades que son muy antiguas. Hay provincias, por ejemplo, Monpós, muchas en Cundinamarca, en Boyacá, etcétera, que tienen pues mucho arraigo en el territorio y en la cultura de la gente. Sin embargo, fueron como desapareciendo, pero
la Constitución le deja la posibilidad de darles vida o de darles mayor importancia según lo quiera el legislador. Lo mismo las regiones, ya por primera vez hay la posibilidad de su creación y ya pues ya se ha adelantado mucho en este sentido. Se ha pensado en principio en regiones como la región Caribe, en la región del Pacífico, la región central, en la región de la Amazonía, de la Orinoquía, bueno, es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Son entidades que están, digamos, en proceso de creación. No dudamos que digamos, en los próximos años las regiones van a tener mucha más vida o van a realmente a tener vida activa, y eso puede contribuir a que haya muchísimas más identidades de la gente como pertenecientes a una misma región, que muchas veces tienen problemas similares, tienen necesidades comunes de sus habitantes, y además pues con esta riqueza cultural de Colombia, pues las regiones realmente tienen muchísimo aporte que hacer a nuestra pluralidad, al reconocimiento pues, de este país como una nación pluricultural. De manera que cada vez vemos más esta tendencia no solamente a descentralizar, sino a que las regiones tengan vida propia. Claro, de acuerdo a las características multiétnicas, multiculturales, como Exacto. También lo consagra la Constitución. Entonces ya no es solamente la distribución geográfica o territorial y administrativa, sino muy importante la distribución cultural, de acuerdo a la antroponomía, se llamaría eso así, está bien decirlo, de acuerdo a las características de los seres humanos que habitan determinadas regiones. Sí, es que no podemos desconocer la riqueza cultural que hay en cada una de estas regiones y lo distintas que son entre sí, porque si pensamos en la región Caribe, todo lo que nos ha aportado la región Caribe en materia de música, en materia de gastronomía, en materia de artes plásticas, de expresiones de danzas, etcétera. Y lo mismo podemos decir de la región pacífica y cómo se diferencian con la región central, que pues la música es muy diferente. En la región andina tenemos el bambuco, tenemos el pasillo, tenemos unas expresiones verdaderamente muy diferentes de las que encontramos en las costas tanto Caribe como Pacífica, donde hay una gran influencia cultural de las culturas afrocolombianas y otras regiones donde hay una gran influencia cultural pues indígena, de manera que toda esta diversidad, si se logra conservar, si se logra promocionar como quiso la constituyente y reconocer, pues están llamadas a aportarle mucho a un país pluriétnico y pluricultural, como decía usted, Julián. Muy bien, con esta maravillosa reflexión finalizamos nuestra entrega del día de hoy. Como siempre, agradeciéndole a la doctora María Teresa Garcés Lloreda por sus magníficos aportes, por todas esas reflexiones y el enriquecimiento del acervo cultural, intelectual, teórico de nuestra comunidad para su empoderamiento y apropiación y desempeño orgulloso de ciudadanía con esta Carta Magna que
personalidades como la doctora Garcés Lloreda han dejado como patrimonio social de las colombianas y los colombianos. Muchísimas gracias, doctora Teresita, muy gentil por sus valiosos aportes. No, muchas gracias a ustedes, con muchísimo gusto, Julián. Y como siempre decimos con todas las letras, María Teresa Garcés Lloreda es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace la realización de este encuentro semanal con nuestros procesos participativos y nuestra acción ciudadana. Reiterando mi gratitud y en nombre de toda nuestra audiencia a la doctora María Teresa Garcés Lloreda, me despido, como siempre, hasta una próxima ocasión, con un abrazo fraterno, cálido, en la distancia, para todas y todos. ¡Chao, chao! Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.